Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir predicando sobre la vida de Abraham. Ya estamos por terminar, estamos ya en el capítulo, hoy vamos a tocar el capítulo 22. El capítulo 22 pues nos habla sobre el sacrificio de Abraham, ¿no? La prueba que experimentó Abraham. En este mensaje, en este capítulo, pues podemos enfocarlo desde varios puntos de vista. Podemos enfocarlo sobre el asunto de la fe, cómo podernos desenvolver en la fe. Podemos verlo también en cómo verlo en la alabanza, bajo la adoración, cuáles son, cómo Dios quiere que lo adoremos, y también en función de las pruebas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre justamente estas enseñanzas sobre el sacrificio de Abraham. Hay mucho que aprender aquí, por eso vamos a avanzar de a pocos, versículo a versículo. Hoy vamos a tocar los primeros 3 versículos de este capítulo 22. Así que vamos a leerlo. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 22. Ok, vamos a leerlo. 22, los versos del 1 al 3. Y dice: aconteció después de estas cosas que Elohim, pues estoy leyendo la versión textual, la Biblia textual, ¿no? Ustedes tienen la versión Reina Valera del 60. Entonces vamos a leer. Dice: aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que había dicho Elohim. ¿Bien? Entonces dijimos pues que este capítulo 22, de los versos del 1 al 17, que está narrando y explicando el sacrificio de Abraham, hay muchas enseñanzas. Nos enseña sobre la fe y sobre la adoración, ¿no? O sea, cómo responder, ¿no?, a las demandas de Dios, cómo vivir en fe. También nos habla sobre la adoración, cómo Dios quiere que lo adoremos. Y obviamente también nos habla de las pruebas, cómo son las pruebas, ¿no? O sea, cómo responder a las pruebas. O sea, podemos enfocarlo desde muchos puntos de vista, este capítulo 22 de Génesis. Pero hoy vamos a hablar justo de estos 3 y vamos a estar explicando, vamos a entender un poquito con el ánimo, como son enseñanzas, ¿no?, para que quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón, puesto que este capítulo 22 encierra muchísima enseñanza que debemos aprender, que nos va a ayudar a seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Entonces, para examinar o comprender bien este capítulo 22, vamos a revisar algunas pautas importantes relacionadas con la vida de Abraham. Abraham, cuando uno lee pues estos pasajes desde su vida, desde el capítulo 12, si no me equivoco, más adelante, que donde se habla de Abraham, vemos de que era un hombre de fe y era un hombre adorador, ¿no? Abraham, dijimos que en los mensajes anteriores, que Abraham pues se caracterizó porque él edificaba altares, y el altar pues es el símbolo de la comunión con Dios, no la de la adoración a Dios. Él edificó el primer altar cuando fue llamado. Entonces en el capítulo 12 dice que él llega a Siquén, ¿no? Y ahí, o sea, inmediatamente
a Siquén y ahí pues adora a Dios, o hace su altar y hace una adoración. Y ese altar, esa adoración, la podemos llamar la adoración por la gracia recibida, porque obviamente Abraham pues era un idólatra, él vivía en Ur y sin mérito alguno Dios por pura gracia lo llama, ¿no? Igual que a todos nosotros, ¿verdad? No hay mérito alguno de parte nuestra y sin embargo Dios nos llamó, ¿no es cierto? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios nos ha llamado y muchos pues efectuamos esta adoración por la gracia recibida y empezamos ahí, ¿no? Pero es interesante cuando uno lee estos versículos que encierran o que mencionan este primer altar, pues nos dice que fue elaborado, edificado o realizado en Siquén. Siquén significa hombro, ¿no? Y hombro, pues en el hebreo es el lugar de mayor fuerza, ¿no? Ahora bien, esto también está ubicado, Siquén, en el monte Monré, y Monré significa sabiduría. En el hebreo significa sabiduría. Entonces, él fue llamado por la gracia de Dios y la gracia de Dios le daría la fuerza para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Entonces, y esa sabiduría obtenida pues le ayudaría a mantenerse o a desenvolverse en sus actividades o durante su vida, ¿verdad? Abraham sabía muy claramente que la gracia de Dios y la fuerza de Él, pues esto, cuando uno se siente satisfecho, pues produce sabiduría. Porque de otra forma, simplemente, pues, si queremos vivir aquí, vamos a vivir bajo la sabiduría humana y podríamos, y de hecho que fallamos, ¿verdad? Entonces, este primer altar, pues nos simboliza como muchos de nosotros que adoramos por la gracia recibida, pero hay más dentro de la vida de Abraham. Hay muchos que tal vez de repente solamente están adorando a Dios por la gracia recibida, por haberlos rescatado, por haberlos llamado y haber cambiado sus vidas. Pero Abraham seguía adorando, no solamente por eso, sino que también edificó un segundo altar, y este altar fue en la montaña. Y la característica de este altar es que estaba ubicado pues mirando hacia Betel, ¿no? Estaba al occidente, y al oriente estaba Jai. Ahora, para entender, Betel creo que es bastante conocido. El significado de Betel para muchos, para otros no. ¿Saben lo que significa Betel? Betel significa casa de Dios. Casa de Dios, ¿verdad? Y Jai significa ruinas. Entonces, cada vez que uno entraba a la tienda de Abraham, pues tenía que mirar, de frente, si miraba a la casa de Dios, atrás estaba Jai, que eran las ruinas. Entonces, quiere decir que que Abraham adoraba, pues mirando la autoridad de Dios, el gobierno de Dios aquí en la tierra, pero en sus espaldas estaban las ruinas de repente de nuestras esperanzas, las ruinas de nuestra expectación, las ruinas de nuestro propio orgullo. Entonces, dando la espalda a todo eso, podemos mirar hacia la casa de Dios,
¿verdad? Entonces esto nos hace ver que nosotros a veces adoramos a Dios porque Él viene transformándonos, hemos dejado muchas cosas atrás, ¿verdad? Y queremos que seguir avanzando en el Señor. Él va tratando con nosotros y seguimos adorando, ¿no? Estamos en la casa de Dios, queremos seguir mirando a Dios, queremos seguir sus caminos, pero hay muchas cosas que tenemos que dejar atrás, ¿verdad? Muchas cosas. Y eso nos simboliza este segundo altar. Y después hay otro altar, y este altar fue edificado pues en el encimar de Manré, ¿no? Y Manré significa pues fuerza, significa vigor. Y esto está ubicado en el monte Hebrón. Y Hebrón significa unión, que hoy podríamos entenderlo como comunión. Entonces, esta era una adoración que simbolizaba el compromiso de querer vivir en una vida enlazada con Dios, en comunión con Dios. Muchos también adoramos porque tenemos la oportunidad de entrar a comunión con Dios, expresarle lo que sentimos, ¿verdad? Hoy hemos estado adorando y hemos abierto nuestro corazón, hemos podido proclamar lo que Él es para nuestra vida por la comunión que nosotros tenemos con Él. Pero hay mucho más. O sea, había que hacer otro altar. Y es que Dios lo estaba llevando a Abraham a un nuevo nivel de adoración. Un nivel de adoración, pues, en el cual tenía que entregar todo lo que él tenía, conforme lo vamos a ver. Y esto también es lo que Dios quiere también para nosotros, llevarnos a un nivel de adoración en donde podamos entregarle todo. Y ahí es la enseñanza de todo este capítulo 22. ¿Amén? Pero también es interesante ver la vida de Abraham, porque si bien es cierto era un hombre adorador, también era un hombre que pasó muchas pruebas, muchas pruebas pasaron. Por ejemplo, él pasó la prueba del llamado. Claro que no cumplió firmemente, pero atendió el llamado de Dios. Cuando Dios le dice, salte de la tierra, deja tu parentela, le dijo, ¿verdad? Bueno, Abraham toma la decisión, fue difícil tomar, o sea, pasó esa prueba, pero raspando, porque se llevó ¿a quién? A Lot, ¿no? Lot significa estorbo. Y la bendición de Dios no llegó hasta que se quitó del estorbo, ¿no? Y después llegó la bendición. Y creo que también deberíamos preguntarnos nosotros, ¿cuántos estorbos tenemos en nuestra vida que aún no permite que llegue la bendición de Dios totalmente en nuestras vidas? ¿Verdad? Ok, entonces él pasa la primera prueba, la prueba de llamado, y también pasa tiene otra prueba, y esta prueba lo jalaron, que era la prueba de la dependencia de Dios, porque cuando hubo hambre en la tierra prometida, en el lugar que Dios le había dado, sin consultar a Dios, se fue a Egipto, ¿no? Simboliza el mundo, ¿no? A veces también tenemos situaciones tan difíciles que a veces quieres recurrir al mundo y no recurrir a Dios. En esta prueba, pues Abraham no la pasó. Pero Dios sigue tratando con Abraham. Y Abraham pues también tiene la prueba de la confianza, ¿no? Cuando pelea pues los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y entonces Abraham le dice, no podemos seguir así, ¿sabes qué? Tú escoge. Él confió en Dios, que Dios le reservaría, que Dios le daría lo mejor para él. Y Lot incluso se portó mal con él, siendo el sobrino, siendo el que prácticamente lo llevó, lo arrimó, y él no se comportó a la altura, no le dio él siendo joven, no le dio la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Tú me trajiste, tú
tú eres mi tío, tú eres una persona más anciana, Dios te habló a ti, escoge tú primero. Él no hizo eso. Él miró de frente lo mejor, dijo, esto quiero, y punto. Pero él pasó entonces esa prueba de confianza en Dios. También tuvo otra prueba, la prueba de la preparación y de la valentía, porque a pesar de que Lot se había comportado mal, y cuando pues la confederación de reyes, de 5 reyes, ataca a Sodoma y Gomorra, y después lo lleva preso a Lot, pues Abraham, pues con todos sus hombres que estaban preparados, adiestrados para la guerra, pues van y tienen una batalla y vencen esa batalla y pues recuperan a Lot, ¿verdad? Entonces él sale airoso de esa prueba. También hay la prueba de la avaricia, porque cuando pues rescataron a Lot, todas las riquezas del pueblo se quedaron para él. Entonces él se regresaba, se encuentra con Melquisedec, y Melquisedec le dice, el Elyon te bendiga. El Elyon, el creador de cielos y tierra, te bendiga. En otras palabras le dijo el Dios altísimo, porque eso significa el yo. Entonces él abre los ojos, dice, pero si mi Dios es el Altísimo, que no hay nada encima de él, si él es mi Dios, entonces pues yo no tengo por qué quedarme con esto. Entonces toma el valor, tiene la valentía de devolver, porque el rey de Sodoma le dice, dame los hombres y quédate con la fortuna. Y él dice, no, te doy la fortuna, porque no vas a decir, yo enriquecí a Abraham. Entonces él renuncia a todo eso porque puso su confianza plenamente en Dios. Él vence, pues sale airoso en esta prueba, de la prueba de la avaricia. Después también vemos que él no pasa, lo jalan también en la prueba de la impaciencia, ¿no? La promesa no llegaba, Sara se impacienta y le dice, hey, ven para acá, Abraham, pues acuéstate con mi sierva para tener un hijo, ¿no? Entonces como que quiso darle una manito a Dios, y ahí también falla Abraham. Y después pues tiene la prueba de los deseos de la carne versus del espíritu, que eso estaban simbolizados entre Ismael e Isaac, ¿no? Cuando Dios le dice, echa fuera a Ismael, ¿no? Que eso era lo que simbolizaba la carne, de acuerdo a lo que hemos estado predicando. Entonces yo quiero que mires ahí todo ese cuadro de colores que hay ahí. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que nos enseña que en el transcurso de la vida tú vas teniendo pruebas continuamente. Y cada vez estamos siendo probados para que salga a la luz, o sea, muchas cosas de nuestra vida, ¿no? A veces no nos damos cuenta de ello. Miren, el viernes pasado tuvimos, no antepasado, sino el viernes, hace 3 viernes, con el grupo que tenemos los días viernes, que es el Discipulado 5, tuvimos un examen y los dejamos absolutamente todos ahí. Y ellos estaban pasando su prueba. ¿Y cuál era la prueba? De la integridad. Porque si se corregían, si nosotros se abrían el libro y colocaban, porque nadie lo supervisaba, Entonces, Dios sabe cómo pasaron esa prueba, ¿verdad? Es igual también. Tú ahora vienes aquí y estás todos los domingos y estás pasando la prueba de que si eres puntual o no. En cada circunstancia de la vida tenemos pruebas. Si tú te inscribes en un discipulado y por ejemplo, comienzas a asistir, o sea, te está pasando la prueba de la perseverancia.
En tu trabajo también, por todas las cosas que suceden, estás pasando diversas pruebas. Y pues el modo como tú los desenvuelvas, pues va a permitir identificar de qué careces o cuáles son tus fallas o en qué te estás afirmando. En el verso 1 nos dice que Dios probó a Abraham. Y obviamente también tenemos que establecer, para poder entender mejor esto, las diferencias que hay entre lo que es una prueba y lo que es una tentación, ¿no? ¿Qué son las pruebas? Las pruebas provienen de Dios. En cambio, las tentaciones provienen de nuestras propias concupiscencias. Eso lo dice en el libro de Santiago, ¿no? Las pruebas van a ayudar a formar nuestro carácter. Por ejemplo, el viernes, o sea, ¿qué salió a la luz? La integridad de una persona. Y si no ha sido íntegro, o sea, hay muchos y Dios lo sabe, ¿no es cierto? Sácale a la luz lo mejor de nosotros también en cada una de las pruebas. Cuando son vencidas, sale a la luz. Por ejemplo, si te vienen, sale a la luz si tú te comportas bien y vas al banco, supongamos, y te entregan un dinero de más, y tú en ese momento dices, ok, toma, está siendo probado, y sale a la luz tu honestidad. Y entonces cada una de esas pruebas pues va ayudándonos a formar nuestro carácter, y después, al mismo tiempo, las respuestas que damos a esas pruebas pues simplemente nos hacen ver lo mejor de nosotros, si sabemos responder afirmativamente, pues podemos pasar esas pruebas. Las tentaciones, por otro lado, cuando nosotros cedemos a las tentaciones, dará a luz el pecado, y obviamente eso nos va a dar a luz a la muerte. Pero ¿cuál es? En cada vez que nosotros fallamos en las tentaciones, sale a la luz lo peor de nosotros. Si tú estás mirando televisión y caes en la tentación de mirar pornografía, simplemente sale a la luz lo lascivoso que eres, ¿verdad? O de repente viene alguien a cobrarte y sale a la luz lo pinocho que eres. Entonces, ¿verdad? O sea, en las tentaciones sale lo peor de nosotros. En las pruebas produce una enseñanza, en cambio la tentación produce culpabilidad. Ahora, es interesante y tenemos que entender que cada prueba tiene una tentación, y cada tentación tiene una prueba. Siempre van de la mano. Porque si tú viene la prueba y tú decides no hacerlo, simplemente está dando a la luz la concupiscencia que hay en tu mente. Y si hay una prueba, o sea, miras a alguien, miras a una chica y realmente la prueba va a decir, ok, no, porque tu carácter, tú eres un hijo de Dios, tienes esposa, respeta a tu esposa. Una y otra siempre van unidas. Adicionalmente, creo que podemos hablar, y para poder entender mejor un poquito sobre las pruebas, vamos a darles algunos tips relacionados con las pruebas, ¿no? Las pruebas más severas que puedas pasar generalmente no vienen de las personas, no, sino vienen de Dios. Y sin embargo, pues las bendiciones más grandes siempre las acompañan. O sea, mientras más grande sea la prueba, también será más grande la bendición. Si no veamos, o sea, la vida de José, todo lo que pasó José, todas las pruebas que pasó la prueba del orgullo, de la fidelidad, de la pureza, todas las pruebas que pasó.
Y obviamente, pues después de todo ese periodo muy largo de pruebas, Dios lo levantó y lo puso de segundo en Egipto. ¿No? Y Dios estaba tratando con él. Ahora, hay muchos que dicen, Dios nos pone pruebas para probarnos, ¿no? Para ver cómo reaccionamos, ¿no? Dios no nos prueba para ver cómo reaccionamos. Él prepara las pruebas para mostrarnos cuánto ha hecho Él en nosotros. ¿Me entienden? O sea, las pruebas vienen para ver cuánto hemos avanzado. Y entonces nos damos cuenta que aún hay diferentes áreas en nuestra vida que necesitamos mejorar, ¿no? Dios tratando en cada uno, porque nosotros hemos venido de un contexto y hemos venido totalmente pues con ideas equivocadas, ¿verdad? Si nosotros revisamos atrás la vida o las decisiones que tomábamos anteriormente son totalmente diferentes a las de ahora, ¿verdad? Pero tenemos que seguir mejorando, ¿no es cierto? Esto es algo que va a durar toda la vida. Ahora, una cosa que también tenemos que entender es quien anda más cerca del Señor es a quien Dios prueba al máximo para su gloria. Mientras más cerca estés con el Señor, más vas a ser probado. Porque a través de las pruebas, Dios va a demostrar al mundo que existen personas que le temen. Y cuando hablo del temor de Dios, estoy hablando que hay personas que tienen reverencia. Estoy hablando de las personas que tienen amor, respeto y una verdadera adoración a Dios. Entonces, a través de las pruebas, Dios pues justamente está dando a conocer a los demás que existen personas que lo aman, lo reverencian y que verdaderamente lo adoran. Ahora, por otro lado, a veces tenemos vidas desordenadas. Y muchas veces la vida que llevamos continuamente nos prueba, ¿no? Y no interviene Dios. Por ejemplo, Lot. Lot jamás fue probado, dice la Biblia. Más bien la vida, o sea, el nivel de vida que llevaba, que era tan bajo en la vida en Sodoma, eso fue lo que lo probó. Sodoma y el mundo lo probaron. Bien, entonces, sigamos. Dios prueba a Abraham de una manera inusual e inesperada. No le dice en el verso 1, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, esto es interesante ver que aquí Dios le dice, ¿sabes qué? Ya disfrutaste de Isaac, pero ahora sacrifícalo. Ahora bien, entendamos bien esto. El capítulo 21 nos habla del incidente entre Ismael e Isaac. ¿Cuándo? Cuando Isaac fue destetado. O sea, estamos hablando más o menos que podría ser entre 4, 5, 6 años. ¿De acuerdo? A esa época estamos hablando. En cambio, este pasaje, este episodio, es cuando ya Isaac era un hombre o un varón que tenía entre 25 y 30 años. A veces miramos en las películas, ¿verdad?, a un Isaac pequeño de 13 años. Y es totalmente, o sea, esas películas tienden a distorsionar totalmente las escrituras.
El otro día estaba leyendo un libro sobre Jesús visto a través de las tradiciones judías. Y comencé a releerlo y me quedé sorprendido de una cosa. Y él decía, es importante ver cómo nos afecta este tipo de películas o este tipo de películas que se tratan de motivar o de mirar a las personas, pero lo hacen tan mal que distorsionan las escrituras. Por ejemplo, esta imagen que está en una cueva, el nacimiento de Jesús, y todos tienen la idea que tocaba la puerta, o que se fue al hotel y que no había habitación para Jesús. Eso lo hemos visto y lo vemos en la televisión, hasta en las películas, ¿verdad? Pero eso ¿a raíz de qué viene? Eso viene a raíz de una novela que se escribió en el segundo siglo. Una novela, y esa novela después la adaptaron. Pero si uno se pone a pensar y te ubicas en la época de Jesús y comienzas a examinar las palabras en el griego, te vas a dar cuenta que la realidad es otra. Y dentro de las costumbres judías de ese tiempo, cómo vivían en ese tiempo. Por ejemplo, nos dice que las casas en esa época tenían una parte, la parte de abajo, ¿no? Tenían un lugar largo que ahí era el lugar donde se guardaban los animales. Por el frío entraban a la casa. Subían unas graditas y como que se encontraban en donde vivía la mesa, donde vivían las personas. Y había un cuarto, una habitación que se le llamaba mesón, y ese era para dar hospedaje a los visitantes. Ahora, entonces uno puede entender mejor a lo que se refiere la Biblia. Entonces, ¿qué pasaba? Que Jesús fue y le decían, no había en el mesón, o sea, había tanta la cantidad de gente que no había cuarto, o sea, no había espacio en ese mesón porque ya estaba otro habitante, estaba ocupado. Entonces, ¿dónde nació Jesús? En la parte de adelante de una casa. Y eso es una distorsión, o sea, de lo que la película que se dio, distorsiona. Lo que vemos en Abraham distorsiona, o sea, lo que vemos en Isaac lo distorsiona plenamente. Yo no sé, yo espero que no haya muchos, pero yo no sé, por ejemplo, cuántos han estado viendo la novela de Moisés. ¿Cuánto de distorsión hay en eso? Y ha estado grabado en tu mente. Y ha distorsionado lo que es la verdad. Esas películas, por ejemplo, o sea, la distorsionan tanto, porque, y ojo, las escrituras, o sea, si tú lees Génesis, cuando cuando Satanás lo tiende a Eva, le dice, hey, es cierto que no puedes comer de ningún árbol, o sea, parecía la verdad, pero no era la verdad, porque Dios le dijo, puedes comer de todo menos de uno. O sea, se distorsiona totalmente. Y eso es lo que pasa en cada película, o sea, el demonio no se mete con un trinche, con su barbita y te está persiguiendo. O sea, el demonio se presenta como ángel de luz y tiende a distorsionar las escrituras. Entonces tenemos que saber discernir. ¿Cuánto de eso puede afectar dentro de tu mente? O sea, aquí en las películas vemos a un niño de 13 años que es sacrificado, pero no, si nosotros revisamos las escrituras y comparamos las fechas entre cuando fue concebido Sara y cuando murió, pues existen 37 años. Y este pasaje del capítulo 22 fue escrito unos años antes. Entonces quiere decir que Isaac tendría dentro de 25 a 37 años. El historiador Flavio Josefo dice que Isaac tenía 25 años. Ahora, por todo lo que vamos a comentar o por lo que vamos a aprender, para mí
eso ya es una cuestión personal, yo creo que Isaac tendría 33 años, igual que Jesús, porque él fue sacrificado en el mismo lugar donde Jesús fue, conforme lo vamos a ver ahora dentro de un momento. Entonces se encontraba ya con un joven de 20 y tantos años, y ahora sí puedes entender mejor la humildad de Cristo. Un joven de 25 a 30 años en donde dice, lo atan y no dice nada para que su padre lo mate. O sea, ahí entendemos la profundidad de las Escrituras. La obediencia. Y todo eso nos distorsiona las novelas. Ok, entonces vamos a hablar sobre la prueba. La prueba era, sacrifícame a tu hijo. Aquí es importante que podamos notar de que la Biblia enfatiza las instrucciones de Elohim. O sea, ese apóstol fue Elohim, ¿no? Es a Elohim, se traduce, ¿no? Debería estar escrito, si lo queremos traducir, es Ja Elohim. O sea, ese es el Dios verdadero y el Dios personal. No nos está diciendo la Biblia que Jehová es el que le pide, porque Jehová es el Dios del pacto. No es que le dice solo Elohim sin el apóstol, porque es el Dios creador, sino Ja Elohim. O sea, eso indica una posición. Entonces nos está hablando de que era un Dios personal. O sea, era un Dios con el que estaba acostumbrado a hablar Abraham. Era como uno que ya tenía comunión con él. Y justamente, pues, o sea, cuando leemos la Biblia, se le ha aparecido muchas veces Dios, y han hablado y han conversado, ¿verdad? Se le presenta diciéndole, yo soy el Todopoderoso, vas a tener un hijo, etcétera, etcétera. Le dice, salte de la tierra de Juro. O sea, es uno que ya tenía una relación personal. Ese, con el que tenía una relación personal, el Dios verdadero, es ese que le dice, sacrifícame a tu hijo. Y enfatiza claramente el amor que tenía Abraham, porque le dice, sacrifícame a tu hijo, al unigénito. Primero, sacrifícame a tu hijo, al unigénito, al quien amas, a Isaac, para que no haya absolutamente ninguna duda. Le dice, a ese quiero que me lo sacrifique. Pero ¿quién era Isaac? Isaac era el hijo, el único hijo que tenía Abraham y Sara. Y fue nacido en su vejez. O sea, imagínense cómo lo quería, cómo haberlo querido. Era el futuro del pacto, estaba descansando en él, porque de él iba a seguir naciendo las generaciones, porque dijo de que en él, pues de él, que su descendencia sería numerosa. Era el hijo esperado por décadas. Dice que le dijo Dios que iba a tener un hijo hasta que nació Dios. Abraham estaba esperando y esperando. Entonces simbolizaba el cumplimiento de las promesas de Dios y también el poder de Dios, puesto que fue concebido cuando ya Abraham había perdido su vigor, ya no podía tener relaciones, y también Sara también ya había perdido el tiempo de poder concebir, y aparte de eso era estéril. Entonces era un milagro de Dios. Isaac simbolizaba el don de Dios, que era a las respuestas a su fe. Todo su futuro, todos sus sueños, todas sus esperanzas estaban puestos en él. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros también. Quiere que tú te rindas totalmente a él. No pongas tus esperanzas en lo que de repente puedes tener, sino que te rindas totalmente a él. Estos acontecimientos, cuando los leemos, demuestran pues que Dios no quería el sacrificio de Isaac por medio de sacrificarlo y quemarlo en el altar, sino Él quería una completa entrega, ¿no? Y una disposición a ofrecer todo a Dios, incluso por medio de la muerte. Miren,
Algo que tenemos que tomar en cuenta es, en el castellano, por ejemplo, cuando queremos resaltar un grupo de personas, un acontecimiento o un grupo de personas que están reunidas, por ejemplo, decimos, ¿no? Este domingo vinieron a culto Miguel, Jorge, Javier y el pastor Adolfo. O sea, resaltamos y queremos resaltar la presencia del pastor Adolfo y es el último que mencionamos, porque decimos Jorge, Manuel, Juan, Javier, y el pastor Adolfo, ¿verdad? Así lo vemos. En cambio, en el hebreo no es así. En el hebreo, cuando quiere enfatizar algo, siempre menciona, y si ustedes leen este capítulo 22, pues comienza a decir que Dios le dice a Abraham, y Abraham hizo esto, y Abraham enarboló su asno, y cargó la leña, y agarró el cuchillo, y agarró el fuego, y cogió la mano, y. Cada uno de estos aspectos es muy importante. Por eso vamos a ir de a poquitos, porque vamos a coger la importancia de cada una de estas cosas que implica pues esta prueba que Dios le dijo a Abraham. No se sabe si tenía conocimiento Abraham, pero lo cierto es que en ese tiempo también habían sacrificios, pero de acuerdo con Levítico 1, del 1 al 9, pues Dios norma ya cómo tenían que presentarse los holocaustos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo tenían que hacer? O sea, tenía que presentar un animal cabrío, un macho, sin defecto. Tenía que ofrecerlo voluntariamente, o sea, con una actitud del corazón correcta, ¿no? Tenía que matarlo y la sangre tenía que rociarla en el altar. Tenía que cortarlo a pedazos y finalmente tenía que lavarlo y quemarlo. Eso era la prueba. Eso tenía que hacer Abraham con su hijo. ¿No? ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Es algo, pero esta es una enseñanza única, ¿no? Porque Dios nos va a enseñar algo mucho más en esta prueba. Entonces vamos a ver cuáles son las enseñanzas de esta prueba. En primer lugar, la verdadera fe necesariamente tiene que ser probada. Y en esta prueba, Dios no quería la vida de Isaac, lo que quería era el corazón de Abraham. Dios siempre busca que tú te rindas de todo corazón a Él y que Él sea lo importante en tu vida. Al entregar pues a su hijo, Abraham estaba entregando todo lo que tenía. No le quedaba absolutamente nada, solo Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú le entregues todo. ¿Sabes qué, Señor? Te entrego mi casa, te entrego mis hijos, te entrego mi negocio, te entrego el trabajo. Simplemente, Señor, haz tu voluntad en él. Y yo quiero vivir una vida que pueda exaltar y bendecir tu nombre. Una vida entregada a Él. Y a veces no podemos hacer porque nuestros ojos y nuestra mente están más en el mundo que en las cosas de Dios. Estamos aquí los domingos, venimos, aprendimos, pero nuestra mente está aún en lo que me hace falta, algo que de repente es pura vanidad. Y no tienes ese pensamiento tan igual, con tan ahínco con Dios. Abraham tenía que entender que las promesas no se cumplirían poniendo su confianza en Isaac, sino en Dios. Dios puede ser que te dé un buen negocio, que te dé un buen trabajo, Dios te va a bendecir, pero si tú piensas que ese trabajo, ese negocio te va a bendecir, estás totalmente equivocado. La fuente de bendición es Dios. Isaac nació
en cumplimiento de la promesa, un premio a la fe, fue un milagro, Dios se lo dio. Isaac era de Dios, ahora él quería que se lo devolviese. Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Todo. Y si Dios quiere que se lo devuelva, se lo devolverás. Y nosotros somos administradores. Estamos de paso por este mundo. Tenemos que ver eso. A veces estás preocupado, te vas a morir y estás, oye, ¿con quién voy a dejar mi casa? ¿Con quién voy a dejar esto? Y a veces no vives una vida de entrega al Señor porque estás pensando en todo eso. Estás de paso. Allá vas a tener mejor casa. Isaac era como muy querido para Abraham y Dios quería estar seguro de que no era un ídolo entre él y Abraham. Isaac era un don de Dios. Nuestra prioridad no debe ser pues los dones, sino nuestra prioridad debe ser el Señor de los dones. Dios te da un trabajo, te da un don, un regalo. Dios te da un negocio. Pero a veces el corazón del hombre se inclina, te va tan bien que comienzas a mirar y eso ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Y se convierte en un Isaac. Y Dios te dice, sacrifícame tu Isaac. Ahí es donde estás poniendo tus ojos. A veces piensas que el trabajo que tienes es lo máximo que tienes. Y dejas de darle prioridad a Dios en tu vida. Todas las cosas que puedan suceder, no puede ser que lo que Dios te dio te dé tranquilidad, todo, pero nunca debes de poder cambiar tus ojos de Dios, porque el único que te da la verdadera paz, la tranquilidad, es Dios. Fíjate en el Señor de las en el Señor de los dones, no en los dones. En síntesis, por ejemplo, podemos decir que esta prueba de Abraham tenía por objetivo purificar y santificar los sentimientos del corazón de Abraham para con su hijo y para con Dios, de acuerdo al propósito de su llamado. O sea, tenía que poner bien claro cuál era su amor hacia su hijo y el amor hacia Dios. Y pues obviamente esta prueba fue diseñada para purificar el amor que tenía a su hijo de toda impureza de amor propio y egoísmo natural que aún podían adherirse, para transformarlo en amor de Dios, de quien había recibido, para que no lo amara como su hijo propio, sino simple y únicamente como un don de Dios, como perteneciendo a Dios, un tesoro que Dios le dio, el cual debería estar dispuesto a devolver a Dios en cualquier momento. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Es un regalo de Dios que te ha dado para que tú los cuides, para que tú los ames. Pero Dios es primero. Hay muchos que los hijos son los que mandan en la casa. No, hoy día no vamos al culto. Y la mamá dice, no vamos. Hoy día vamos. No, tampoco el próximo. Es aburrido el pastor, no voy. No vamos. Él es el que manda. Va ocupando el lugar de Dios. En esta prueba, Dios no solamente estaba tratando individualmente con Abraham, o sea, un aspecto del carácter de Abraham, sino que también estaba ilustrando el plan de salvación. Desde el Génesis, desde ya en la vida de Abraham, vamos a comenzar a ver el plan de salvación.
Cuando Dios le da las instrucciones a Abraham, le dice, ¿sabes qué? Tienes que sacrificarlo en la tierra de Moriah. Cuando nosotros revisamos Segunda de Crónicas, el verso 3, el verso 1, pues Moriah es Jerusalén. Es Jerusalén. Entonces, el lugar en donde fue sacrificado Isaac fue el lugar donde Cristo murió. Ahora, sigamos revisando las instrucciones que Dios le da a Abraham. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. O sea, eso fue un día que recibió la instrucción. Pero la Biblia dice que al día siguiente, él salió con su asno, ¿no? Y al tercer día llegó. O sea, el día que le dio la instrucción, más los 3 días que caminó, son 4. ¿De acuerdo? Si nosotros revisamos Éxodo, el capítulo 12, los versos del 3 al 6, se nos dice que el Cordero de la Pascua esperaría 4 días antes de ser maltratado. O sea, debería ser antes de ser matado. Hay una similitud, hemos dicho ya la otra vez, lo predicamos, pero impresionante entre Isaac y Jesús. Porque ahí se está ilustrando. Entonces, eran los 4 días, el cordero se escogía y tenía que, al 4.º día lo mataban. Y eso también pasó en Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén y lo reciben con las ramas y todo lo que hoy recordamos con el Domingo de Ramos, al 4.º día después lo sacrificaron. Y eso ya estaba. O sea, desde aquí, desde el Génesis, ya nos está ilustrando el plan de salvación. ¿Cuál fue la respuesta a la prueba? Y dice, y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y fue al lugar que le había dicho Elohim. Lo primero que nos llama la atención es que aquí no vemos ninguna vacilación, no vemos ninguna renuencia. ¿Cómo voy a hacer esto? Nada de resistencia. Se trata de mi hijo, nada de eso. Nada de argumentos, nada de negociación, nada de súplica, nada de tardanza en absoluto. Porque al día siguiente fue. O sea, cuando una persona reacciona así, cuando tú tienes una relación con Dios, y es una ilustración perfecta de cómo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Simplemente obedecer. ¿Y cuáles fueron las enseñanzas de la fe? Pues estas se ven en las acciones de Abraham. ¿Y qué hizo? Abraham no razonó, no consultó con nadie, no vaciló, a pesar del peso abrumador del pedido. Él fue pronto, inmediatamente, se puso a cortar la leña y al día siguiente salió temprano. Él fue deliberado, preparó la madera, tenía que ir a preparar el holocausto, tenía que tener leña y estaba plenamente resuelto. Mandó a sus siervos a que esperaran, que no le estorben. Y esto lo vamos a repetir, estaba tan dispuesto. O sea, miren, tenía Abraham tanta familiaridad con Dios. Le dice, salte de la tierra de Ur, te voy a bendecir, vas a tener un hijo, bota a Isaac. O sea, tenía una relación permanente. Cuando Dios le da y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, para la mente de Abraham, Isaac estaba muerto. Tenía que hacerlo. Y es por eso que más adelante
cuando va a extender el cuchillo y el ángel lo detiene, allí es donde figurativamente Isaac resucita. Es lo que simboliza los 3 días de Cristo cuando estuvo fallecido. Eso lo vamos a enseñar la próxima semana. Él estaba convencido de que tenía que hacerlo. A veces cuando leemos algo y tenemos promesas de Dios, Señor, confírmame. No sé de dónde sacamos eso, pero, ¿verdad? Y es que nos falta tener una relación con Dios y confianza en Él. Dios se le presenta a Abraham como el Shaddai, el Todopoderoso, en el capítulo 17, creo. El Shaddai, o sea, él sabía quién era Dios, el Todopoderoso. Y es por eso que también más adelante él dice a sus siervos, le dice, oh, vamos, iremos, adoraremos y volveremos. Sabía que iban a regresar los dos. Con tanto lo que pasó. Entonces yo te pregunto, ¿no? Tú has tenido tantas pruebas en tu vida y sigues teniendo y aún seguimos dudando. No podemos rendir totalmente nuestro corazón a Dios. Abraham simplemente escuchó la palabra de Dios y obedeció inmediatamente. No postergó absolutamente nada para Dios. Tal vez él no comprendía por qué. Sin embargo, se dispuso a hacer exactamente lo que Dios le había dicho. Tratar de comprender a Dios va a ser imposible para nosotros porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Hay una distancia, así como del cielo a la tierra, hay una distancia tan grande, igualito. Esa distancia son entre sus pensamientos y sus caminos contra el de nosotros. Y eso lo dice exactamente en Isaías, en el capítulo 55, los versos 8 y 9. Lo que se nos manda es simplemente a creer. ¿Y cómo se demuestra? Pues él participa activamente, no delegó y dijo, ¿saben qué? A sus empleados, ¿saben qué? Córtenme la leña y prepárenme todo para eso. No, él mismo cortó la leña, él mismo agarró el asno, él mismo enalbardó su asno y él mismo se puso a comer. Él participó activamente en cumplir las instrucciones. No delegó absolutamente nada. Y esa es cuando hay una voluntad de querer obedecer, de poder rendirse totalmente a Dios. Él estaba plenamente resuelto, dijimos, ¿no? Abraham estaba convencido de que la voluntad de Dios nunca contradice sus promesas.